Ser expulsado de tu propio hogar por tu familia duele de una forma que ningún extraño podría lograr. Soy Bruno Taylor. Tengo 69 años y soy viudo desde hace 8 meses, después de enterrar a mi esposa Marta. Lo que pasó después le habría roto el corazón una vez más. La esposa de mi hijo decidió que yo era un estorbo, un peso muerto que interrumpía su negocio en redes sociales. Así que arrojó mis pertenencias al césped delantero, frente a los vecinos. La caja de recetas de cedro de Marta, tirada en la hierba como basura común. Pero Amber cometió un error costoso. Jamás leyó con detalle los documentos de aquel préstamo empresarial de $85.000, firmado con mi nombre falsificado. 52 horas después, volví a cruzar la puerta de esa casa, no como el anciano derrotado al que había humillado, sino como el prestatario principal, con pruebas de fraude bancario y documentos legales que pondrían su mundo de cabeza. Si estás viendo esto, suscríbete y cuéntame desde dónde me miras. ¿Alguna vez te han descartado solo por tu edad? Déjame mostrarte cómo el sistema de archivo de un cartero terminó siendo la lección más cara que mi nuera aprendió en su vida. Porque faltarle el respeto al duelo tiene consecuencias. Mirando atrás, debí ver las señales antes. Pero el duelo te vuelve torpe, te hace pasar por alto lo que normalmente detectarías. Marta murió un 14 de febrero, día de San Valentín. La ironía no se me escapaba. 40 años de matrimonio, y se fue justo el día en que nos dijimos te amo por primera vez. Me quedé perdido. Completamente perdido. Fue entonces cuando mi hijo Scott me llamó. Papá, no puedes quedarte solo en esa casa enorme. Ven a vivir con Amber y conmigo. Tenemos espacio de sobra. Pensé que era un gesto de bondad. Resultó ser una oportunidad, pero no para mí. Scott y Amber llevaban 2 años buscando casa. Tenían buen crédito, trabajos decentes, pero sin ahorro para el enganche. Las propiedades en el condado de Mesa rondaban los $400.000 y necesitaban $80.000 de entrada para evitar seguros adicionales. Yo tenía exactamente $340.000 tras vender la casa que Marta y yo construimos juntos. Cada clavo, cada tabla, cada recuerdo de 4 décadas. Scott era mi único hijo y quería que tuviera lo que Marta y yo tuvimos, un verdadero hogar. Así que escribí el cheque. El 15 de marzo de 2023, $340.000 de enganche por una colonial en la calle Maple 1247. Puse el nombre de Scott en la escritura porque pensé que ayudaría a su crédito. Parecía razonable. El primer incidente ocurrió 3 semanas después de mudarme. Preparaba el famoso estofado de Marta. Su caja de recetas era una de las pocas cosas que traje conmigo. Cedro, con 40 años de tarjetas escritas a mano en su letra perfecta. Amber entró a la cocina y me vio llorar sobre una de esas tarjetas. Bruno, tienes que seguir adelante. Este altar de la esposa muerta se está volviendo raro. Amber, solo estoy preparando la cena. Estás viviendo en el pasado. Es deprimente. Scott está de acuerdo. Me dolió, pero guardé silencio. Mantuve la paz. El segundo incidente fue peor. Fin de semana del Memorial Day. Estaba en el garaje organizando mis herramientas, un hábito de 30 años en el servicio postal. Todo etiquetado, todo en su lugar. Amber irrumpió grabándose con el móvil. Hola, familia LifeGlow. Intento filmar mi rutina matutina, pero tenemos una situación. Algunas personas no respetan los límites cuando una está construyendo un imperio. Giró la cámara hacia mí. Este es mi suegro. Está lidiando con temas de duelo y no entiende que necesito espacio para mi negocio. Yo solo sostenía una foto de Marta. Amber, no estaba haciendo ruido. El problema no es el ruido, Bruno. El problema es la energía. La energía negativa afecta mi contenido. Mis seguidores lo notan. Más tarde vi que publicó ese vídeo, Problemas de límites. El duelo no es excusa. Construyendo un imperio. 2.847 vistas, 93 comentarios, la mayoría apoyándola. Ahí comprendí con quién trataba.
Amber no era solo insensible, era calculadora. Todo era contenido. Mi dolor era su contenido. Pero aún así no dije nada. Scott parecía feliz, y después de perder a Marta, no podía soportar perderlo a él también. Entonces empecé a llevar registros. Viejo hábito de cartero, documentar todo. Marta siempre decía, Brun, guarda los recibos. El mejor consejo matrimonial que me dio. Así que guardé recibos. Cada conversación, cada incidente, cada límite cruzado. Compré una grabadora digital Sony, $47 en Best Buy, que cabía en el bolsillo de la camisa. La llevaba siempre conmigo en la casa. Llámalo paranoia, llámalo preparación. Pero cuando alguien convierte la memoria de tu esposa muerta en un obstáculo para su negocio, empiezas a pensar diferente sobre la lealtad familiar. Empiezas a pensar como el funcionario que fuiste, metódico, cuidadoso y siempre documentando. Porque en 30 años de servicio postal aprendí algo: la gente miente, el papeleo no. Para julio supe que debía decidir: quedarme y ver cómo convertían la memoria de mi esposa en contenido, o irme y perder a mi hijo para siempre. La realidad financiera se ponía fea. Mi pensión de maestro era de $2.100 al mes. El seguro social me daba otros 1.847. Tras pagarle a Scott $800 por hospedaje, idea de Amber, me quedaban 3.147 para todo lo demás. Mi terapia de duelo costaba 120 por sesión. Medicare no la cubría. La doctora Patricia Williams, de Mesa Valley Counseling, me ayudaba a procesar la muerte de Marta, pero quemaba $480 al mes solo para mantener la cordura. Luego estaban mis medicamentos, pastillas para la presión, colesterol, el antidepresivo que la doctora recetó. $290 al mes, incluso con Medicare parte de seguro del coche, teléfono, gastos personales. Al final de cada mes, apenas me quedaban $400. Y eso fue antes de que Amber impusiera sus nuevas reglas en casa. Brun, tenemos que hablar de tu contribución financiera, me dijo una mañana mientras instalaba su aro de luz en el comedor, lista para otra transmisión de LifeGlow. Pensé que habíamos acordado 800. Eso fue antes de calcular el impacto real. Usas más servicios, más desgaste. Y además está la carga emocional de manejar tu situación. Carga emocional. Así llamó a mi duelo. ¿Qué sugieres? 1.200 a partir del próximo mes. Y tú te encargas de tu propia comida. No puedo seguir manteniendo a alguien que no aporta a la visión familiar. La visión familiar. Para Amber, todo era un plan de negocios. Con 1.200 al mes, me quedaban 1.947 para el resto. Imposible. Pero decir que no significaba quedarme en la calle. A los 69, empezar de cero no era una opción. Revisé residencias para mayores. Las decentes empezaban en $3.500 mensuales, las asistidas en 4.800. Ambas con listas de espera y depósitos que no podía pagar. Entonces tomé la decisión que probablemente me salvó la vida. Empecé a investigar de verdad el imperio de Amber. Amber no solo vendía suplementos LifeGlow. Reclutaba, construía lo que llamaba su red de distribución. Cada martes y jueves organizaba reuniones en nuestra sala. Yo me sentaba en la cocina fingiendo leer, en realidad escuchando y grabando. Los números no cuadraban. Los suplementos costaban $89 la botella. Amber presumía de ganar 6 cifras. Pero yo veía el correo, las cuentas de Scott en la mesa. En 6 meses había vendido $1.420 en productos. Su comisión del 40% equivalía a $568 en medio año. Pero gastaba como si hubiera encontrado petróleo: 1.200 en un iPhone nuevo, 2.100 en equipo de cámara, 800 en luces, trípodes y software, más 4.200 en inventario acumulado en el sótano. Las cuentas eran brutales. Perdía unos $6.000 cada 6 meses en su imperio. Fue entonces cuando encontré los documentos del préstamo. No estaba espiando. Scott los dejó sobre la mesa, junto a mi taza de café.
Amber había conseguido $85.000 de Mesa Valley Community Bank para hacer crecer su negocio. 12% de interés, plazo de 5 años. La cláusula clave estaba en la página 7, resaltada en amarillo, garantía personal. Si el negocio fallaba, el banco podía perseguir bienes personales, incluida la casa de Maple Street 1247, en la que yo había puesto $340.000 de enganche. ¿Y quién aparecía como prestatario principal en esa garantía? Bruno Taylor. De alguna manera, mi firma estaba allí, notariada el 3 de junio de 2023. No recordaba haber firmado, pero ahí estaba. Y entonces lo comprendí. El día del padre, Amber me había traído un montón de papeles de seguro para firmar. Decía que era para incluirme en la póliza de la casa. Yo estaba distraído, de duelo, confiado. Firmé una garantía personal de $85.000 sin darme cuenta. Eso significaba que, si su esquema piramidal colapsaba, y las matemáticas decían que lo haría, yo sería responsable de cada centavo. Podían quitarme la casa, la pensión, todo lo que Marta y yo habíamos construido en 40 años. Pero también significaba otra cosa. Algo que Amber no entendía. Si yo era el prestatario principal, tenía derechos. Derechos legales. Derechos financieros. Derechos que un veterano del servicio postal sabía perfectamente cómo usar. El 12 de agosto lo cambió todo. Ese día Amber organizó su mayor presentación de LifeGlow. Invitó a 23 personas. Lo sé porque conté las sillas plegables que Scott subió del sótano. Brun, esta noche debes desaparecer, me dijo por la mañana. Es un evento profesional. Vienen grandes líderes de Phoenix. ¿Y dónde se supone que vaya? No sé, a la biblioteca, a McDonald's, a cualquier lugar menos aquí. Miré a Scott, que acomodaba las sillas evitando mi mirada. Hijo, esta también es mi casa. Amber explotó. ¿Tu casa? Bruno, dejemos algo claro. Esta no es tu casa. Eres un invitado. Un invitado cada vez menos bienvenido. Yo puse el enganche de esta casa, respondí. Fue un regalo para mi hijo, no para ti. Scott al fin me miró. Papá, quizá podrías ir al cine. Solo por esta noche. Solo por esa noche, como si mi presencia fuera una vergüenza. Pero yo tenía un plan. Lo había preparado durante semanas. En realidad, me gustaría quedarme. Tengo curiosidad por tu negocio. El rostro de Amber palideció. Absolutamente no. ¿Por qué no? Siempre hablas de oportunidades. Quizá esta sea la mía. Bruno, no entiendes el nivel de sofisticación que requiere. Pruébame. Amber miró a Scott. Él se encogió de hombros. Está bien, pero te sientas atrás. No hablas. No preguntas. Eres invisible. Acepté. Invisible no significa inactivo. La reunión empezó a las 7 de la tarde. A las 7:15, la sala estaba llena, 23 personas, en su mayoría mujeres de 25 a 45 años, todas con smartphones y cuadernos. El gran líder resultó ser un joven de 28 años llamado Travis, traje barato de $200 y un BMW arrendado. Travis arrancó con gráficas, proyecciones de ingresos, el típico discurso piramidal donde todos se hacen ricos sin trabajar. Damas y caballeros, LifeGlow no es solo un producto. Es un movimiento. Y esta noche están recibiendo acceso a riqueza generacional. Yo activé mi grabadora Sony, escondida en el bolsillo. En una diapositiva, Travis mostró supuestos ingresos, $10.000 mensuales en el primer año, $50.000 en el tercero, solo por compartir productos con tus seres queridos. ¿Y los costos iniciales? Preguntó una mujer. Gran pregunta, Jennifer. La inversión en tu futuro es de apenas $2.400. Compárenlo con abrir un McDonald's, $500,000. Esto es prácticamente dinero regalado. Vi los rostros. No eran ricos. Eran madres trabajadoras, empleadas de tiendas, gente luchando por pagar la renta.
Entonces se levantó Amber. Quiero compartir mi historia personal. Hace 6 meses tenía un trabajo sin futuro, vivía de cheque en cheque. Hoy estoy construyendo un imperio de 6 cifras desde mi sala. Mentira número 1. Amber nunca trabajó, Scott la mantenía. Mi primer mes gané $1,200. Al tercer mes, ya había 3,000. El mes pasado crucé los 8,000 de pura ganancia. Mentira número 2. Yo había visto los estados de cuenta, $568 en total. Pero la verdadera transformación no es financiera, es personal. Encontré mi propósito, mi misión, mi tribu. Entonces me señaló. Incluso mi suegro, que ha estado luchando con algunos desafíos personales, ha sentido la energía positiva que este negocio ha traído a nuestro hogar. Todas las miradas de la sala se giraron hacia mí. 23 personas mirando al viejo en la esquina. Bruno ha sido tan solidario con nuestro proyecto, ¿verdad, Bruno? Dijo Amber, poniéndome en el centro del escenario, obligándome a ser cómplice de sus mentiras. En realidad, respondí en voz baja, tengo algunas preguntas sobre los números. El silencio fue absoluto. La sonrisa de Amber se congeló. ¿Preguntas? Me levanté despacio. Dijiste que el mes pasado tuviste $8,000 de beneficio, pero yo vivo aquí. Veo el correo, los estados de cuenta, el inventario en el sótano. Travis dio un paso al frente. Señor, quizá podamos hablarlo después. Me interesa el préstamo de $85,000 para el negocio, lo interrumpí. ¿Cómo entra eso en los cálculos de beneficio? El rostro de Amber se puso rojo. Bruno, no entiendes. Entiendo matemáticas. $85,000 prestados al 12% de interés. Eso son $850 mensuales solo en intereses, antes de pagar un centavo del principal. El ambiente era mortalmente silencioso. La gente se miraba confundida. También entiendo, seguí, que si este negocio fracasa, ese préstamo hay que devolverlo, los 85,000 más los intereses acumulados. Travis empezó a guardar su portátil. Señoras, creo que deberíamos reprogramar. Y entiendo las garantías personales. Continué yo. Cuando el banco no puede cobrar a la empresa, cobra de los bienes personales del garante. Amber temblaba de rabia. Bruno, tienes que dejar de hablar. Incluyendo bienes raíces, incluyendo esta casa, incluyendo los $340,000 de entrada que salieron de vender la casa de mi esposa. 3 mujeres se levantaron y se fueron. Luego 5 más. En 2 minutos, 15 de las 23 asistentes habían salido por la puerta. Travis recogió sus cosas. Amber, te llamaré mañana. Reprogramamos cuando tengas tu situación bajo control. Cuando todos se fueron, Amber se quedó en medio del salón vacío, rodeada de sillas plegables y folletos abandonados de LifeGlow. Acabas de hacerme perder $57,600 en potenciales inscripciones. Yo acabo de salvar a 23 personas de un desastre financiero. Scott, ¿vas a dejar que tu padre le hable así a tu esposa? Scott nos miró a ambos. Por un momento creí que se enfrentaría a ella. Pero dijo, «Papá, eso estuvo muy fuera de lugar. Ahí supe que había perdido a mi hijo, completamente bajo su control. Pero yo aún no había terminado. Ni de lejos. Amber, tenemos que hablar del préstamo del negocio. ¿Qué pasa con él? Quiero salir. Quiero mi nombre fuera de esos papeles». Ella se rió. «Bruno, no puedes salir de un contrato firmado. Ya veremos». A la mañana siguiente, Amber estaba en modo control de daños. Pasó 2 horas al teléfono con Travis y otra hora más enviando mensajes a sus mentores de la Upline sobre cómo la familia tóxica afectaba el crecimiento del negocio. Yo estaba en la cocina organizando mis archivos. 30 años en el servicio postal te enseñan que el papel es poder. Cada documento tiene un propósito, cada firma un significado. Bruno, tenemos que establecer nuevas reglas, anunció sin levantar la vista del móvil. Te escucho. Primero,
Nada de interferir con mis actividades de negocio. Lo que hiciste anoche fue sabotaje. Hice preguntas matemáticas. Me avergonzaste delante de líderes de la industria. Eso tiene consecuencias, dijo, mientras acomodaba los productos LifeGlow para tomarles fotos como si fueran un bodegón. El contenido nunca se detenía. Segundo, necesito un espacio de trabajo dedicado. El comedor es ahora mi oficina. Prohibido durante horas de trabajo. ¿Qué horas de trabajo? De 7 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado. Ese era nuestro comedor, donde Marta y yo comíamos los domingos cuando los visitábamos. Tercero, necesito que firmes unos papeles adicionales. Actualizaciones de seguros, protecciones de responsabilidad, cosas legales. Mis instintos de cartero se activaron. ¿Qué tipo de papeles? Nada complicado. Solo proteger los intereses de todos. Ya había escuchado eso antes. El 3 de junio, Día del Padre, cuando sin saberlo firmé como garante personal por $85.000. Prefiero revisarlo primero con mi abogada. Amber Río. Bruno, tú no tienes abogada. En realidad, sí la tengo. No era del todo cierto, pero tenía algo mejor: contactos. 30 años en el servicio postal te ponen en contacto con gente interesante. Oficinas de abogados, bancos, dependencias gubernamentales. Haces favores, la gente se acuerda. Janet Williams había sido mi supervisora de ruta 8 años antes de irse a trabajar como oficial de préstamos en Mesa Valley Community Bank, el mismo banco que había concedido el préstamo de $85.000 a Amber. La llamé 3 días atrás. Conversación casual, viejos colegas poniéndose al día. Le mencioné que me preocupaban unos documentos financieros que había firmado sin entender del todo. Bruno, tráemelos. Échales un vistazo conmigo, me dijo. Hoy era mi cita. Pero primero tenía que prepararme. Fui a mi habitación, los muebles viejos de Marta apretados en lo que solía ser el cuarto de Scott, y saqué mi sistema de archivos, 3 cajas de cartón bancarias, todo etiquetado, todo cronológico. Caja 1, documentos de la compra de la casa, escritura, hipoteca, pólizas, impuestos. Caja 2, registros financieros personales, estados de cuenta, pensión, gastos médicos. Caja 3, la interesante, los registros del negocio de Amber. Vivir en casa ajena te da acceso a su correo, a sus papeles, a sus conversaciones, sobre todo cuando son descuidados con los documentos sensibles. Tenía copias de todo: la solicitud de LifeGlow de Amber, sus declaraciones de ingresos al banco, sus publicaciones en redes sociales mostrando ganancias falsas, sus mensajes de reclutamiento prometiendo retornos garantizados. Pero el documento más interesante lo encontré en la camioneta de Scott hace 3 semanas, un pagaré de Amber a un tal Marcus Henderson. $12.000 al 18% de interés para financiar expansión de inventario. Busqué a Marcus Henderson. Antiguo socio de negocios, antiguo novio, actualmente casado con 2 hijos. Amber estaba pidiendo dinero a su ex para financiar un negocio que ya debía $85.000. Esto iba más allá de la estupidez de un esquema piramidal. Esto era territorio de fraude. Cargué todo en mi camioneta Ford F-150 del 2019, matrícula GRMPS1. El último regalo de Marta antes de enfermar. El trayecto al banco Mesa Valley me llevó 12 minutos. Lo había cronometrado ayer. Janet me esperaba en su oficina. Blazer profesional, gafas de lectura, la misma sonrisa eficiente que recordaba del servicio postal. Bruno, ¿te ves bien? ¿Cómo lo llevas? Algunos días mejor que otros. Me imagino. 40 años con Marta. Eso ya no se ve. Me hizo señas hacia la silla frente a su escritorio. Cuéntame de esos documentos que te preocupan. Abrí la primera caja. Janet, creo que me engañaron para firmar algo que no entendía. Enséñamelo. Saqué el contrato del préstamo del negocio, $85.000, garantía personal, mi firma en la página 7. Janet se puso las gafas y estudió el documento con cuidado.
Su expresión cambió. Bruno, ¿cuándo firmaste esto? Ese es el problema. No estoy del todo seguro. 18 de agosto, 3:45 de la tarde, el día que todo explotó. Regresaba de mi reunión con Janet Williams. Las noticias eran mejores y peores de lo que esperaba. Mejores porque Janet había encontrado irregularidades en la documentación del préstamo. Peores porque esas irregularidades significaban investigación, y una investigación significaba abogados, y los abogados significaban que todo saldría a la luz. Entré en el camino de entrada de 1247 Maple Street y supe de inmediato que algo iba mal. Había gente en mi jardín. 6 vecinos alrededor de algo cerca del porche. Al acercarme me di cuenta de que miraban mis pertenencias en el césped. No todo, solo lo suficiente para darme un mensaje. Mi sillón de lectura, el reclinable que Marta me compró para mi 65 cumpleaños. 3 cajas con mi ropa. Mi caja de herramientas. La caja de recetas de Marta. Su caja. De cedro. 40 años de tarjetas escritas a mano. Tirada en la hierba como basura. La señora Patterson, de al lado, me vio primero. Oh, Bruno. Lo siento mucho. ¿Qué está pasando aquí? Amber dijo que te ibas a una residencia para mayores. Nos pidió que ayudáramos a cargar tu camión. ¿Residencia para mayores? Primera noticia. Caminé hacia la puerta. Scott estaba en el porche, con gesto miserable. Amber detrás de él, brazos cruzados, grabando todo con su móvil. Perfecto, Bruno, anunció. Tenemos que hablar de tu plan de transición. ¿Plan de transición? Como si yo fuera una reestructuración corporativa. ¿Qué plan de transición? Está claro que no eres feliz aquí. Francamente, tu energía negativa está afectando el crecimiento de mi negocio. He investigado unas excelentes opciones para tu cuidado. Seguía grabando. Podía ver su pantalla. Estaba transmitiendo en directo para sus seguidores de Instagram. Amber, apaga la cámara. Esta es mi historia, Bruno. Mi viaje, mi proceso de crecimiento. La señora Patterson me tocó el brazo. Bruno, ¿sabías de esto? Antes de que pudiera responder, Amber dio un paso al frente. Bruno ha estado teniendo ciertos problemas de conducta desde que murió su esposa. El duelo puede manifestarse de formas destructivas. Intentamos conseguirle la ayuda profesional que necesita. Problemas de conducta. Formas destructivas. Me estaba pintando como mentalmente inestable en redes sociales delante de mis vecinos. La verdad, continuó, hablando directamente a su cámara, es que a veces amar a alguien significa tomar decisiones difíciles, incluso cuando esa persona se resiste a lo mejor para ella. Ahí vi su plan real. No se trataba de una residencia. Se trataba de sacarme de la casa antes de que empezara la investigación del banco. Antes de que se hicieran preguntas sobre el préstamo. Antes de que alguien descubriera que yo tenía derechos financieros. Scott, dije en voz baja, ¿esto es lo que quieres? Mi hijo no podía mirarme. Papá, quizás sería mejor. Allí tendrías gente de tu edad, actividades, cuidados profesionales. ¿Cuidados profesionales? Como si me estuviera muriendo. ¿Y si no quiero irme? Amber se rió. Bruno, en realidad no tienes opción. Esta es nuestra casa, nuestra vida. Estás interrumpiendo nuestro futuro. ¿Nuestra casa? Yo puse $340,000 de entrada en esta casa. Que fue un regalo a tu hijo, no un contrato de alquiler. Los vecinos escuchaban cada palabra. La señora Patterson, el señor Chen del otro lado de la calle, la familia Johnson de la esquina. Gente que había conocido durante 8 meses, que me trajo cazuelas cuando Marta murió. Bruno, dijo suavemente la señora Patterson, quizá deberíamos hablar en privado. No, respondí, esto debe ser público. Amber quiere que sea público. Hice un gesto hacia su teléfono, todavía grabando. Hablemos del préstamo del negocio, Amber.
Del préstamo de $85.000. Su sonrisa titubeó. Hablemos de quién es realmente responsable si tu esquema piramidal se derrumba. Bruno, estás teniendo un episodio. Hablemos de la garantía personal. La que pone esta casa en riesgo. Scott levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué garantía personal? La que tu esposa me hizo firmar el Día del Padre. La que me hace responsable de $85.000 de deuda empresarial. Eso no, empezó Amber. Acabo de venir del banco, Amber. Mesa Valley Community Bank. Janet Williams, la oficial del préstamo, tiene algunas preguntas interesantes sobre irregularidades en la firma. Ahora Amber parecía genuinamente asustada. Bruno, estás confundido. Los medicamentos para el duelo a veces provocan. No estoy tomando medicación para el duelo. Dejé los antidepresivos hace 2 meses. Eso sorprendió a todos, incluido Scott. Pero más importante aún, Janet Williams está reabriendo el expediente del préstamo. Investigación completa. Quiere entrevistar a todos los involucrados. Bruno, tienes que irte ahora, la voz de Amber temblaba. En realidad, no creo que tenga que hacerlo. Saqué mi teléfono. No un smartphone como todos, solo un básico plegable que Marta me compró hace 3 años, pero con el número directo de Janet Williams programado. Janet, soy Bruno Taylor. Sí, estoy en la casa ahora. Sí, exactamente de lo que hablamos. Podía ver a Amber calculando, tratando de averiguar de qué habíamos hablado Janet y yo. ¿Quieres saber si puedes reunirte mañana a las 9 de la mañana para revisar la documentación del préstamo? Bruno, cuelga el teléfono. También mencionó algo sobre cumplimiento con la FTC. Al parecer, hay regulaciones sobre declaraciones de ingresos en marketing multinivel. Cuelga el teléfono. Y Janet está muy interesada en tus publicaciones en redes, las que dicen que ganas $8.000 al mes. Quiere ver estados de cuenta que respalden esas cifras. Amber se lanzó a por mi teléfono. Retrocedí. Te enviará la solicitud formal por correo electrónico esta noche. Cerré el teléfono. Los vecinos nos miraban. La señora Patterson estaba confundida. El señor Chen tomaba notas. Los niños Johnson grababan con sus propios móviles. Scott, dijo Amber, llama a la policía. Tu padre está teniendo una crisis de salud mental. En realidad, dijo una voz desde la calle, alguien ya lo hizo. El oficial Martínez subía por el camino de entrada. Placa 2847, Departamento del Sheriff del Condado de Mesa. Repartí correo en el juzgado durante 15 años. Conocía a la mayoría de los agentes. Buenas tardes, gente. Recibimos una llamada por una alteración del orden. Oficial, gracias a Dios, dijo Amber. Este es mi suegro. Ha estado actuando de forma errática desde que murió su esposa. Hoy se niega a salir de nuestra propiedad y está haciendo declaraciones amenazantes sobre nuestro negocio. El oficial Martínez me miró con atención. Señor Taylor, ¿verdad? Dijo. Lo recuerdo de la ruta al juzgado. ¿Cómo se encuentra? He estado mejor, Martínez, contesté. Pero no estoy teniendo una crisis de salud mental. ¿Cuál es la situación aquí? Mi nuera está tratando de sacarme de una casa en la que tengo interés financiero. Ella afirma que acepté mudarme a una residencia para personas mayores, pero nunca estuve de acuerdo con nada. Es la casa de su hijo, intervino Amber. En realidad, continué, esto es más complicado. Saqué mi copia de los documentos del préstamo. Oficial Martínez, estoy listado como garante principal en un préstamo empresarial de $85.000 asegurado con esta propiedad. El banco está investigando un posible fraude. Hasta que la investigación se complete, sacarme de la casa podría considerarse manipulación de evidencia. Martínez estudió los papeles detenidamente. Señora, ¿usted sabía de este préstamo? Por supuesto que lo sabía. Es mi préstamo,
Pero usted no está listado como prestatario principal. Amber arrancó los documentos de sus manos. Su rostro palideció al leer la página 7. Esto no puede ser, dijo. Bruno no debería ser el titular principal de nada. El oficial Martínez me miró a mí y luego a las pertenencias esparcidas en el jardín. Señor Taylor, ¿de quién son estas cosas? Mías. La caja de recetas de mi difunta esposa está ahí en el césped. Martínez se acercó a la caja de cedro y la levantó con cuidado. Señora, creo que debemos ralentizar todo este proceso. Todos adentro, ordenó Martínez. Los vecinos se dispersaron a regañadientes. La señora Patterson me ayudó a llevar la caja de recetas de Marta de vuelta al porche. Bruno, llámame si necesitas algo, susurró. Adentro, nos sentamos alrededor de la mesa del comedor. La luz anular de Amber todavía estaba encendida desde su sesión de contenido de la mañana. La ironía no me pasó desapercibida. Empecemos desde el principio, dijo Martínez. Señor Taylor, usted afirma tener interés financiero en esta propiedad. Puse $340.000 el 15 de marzo de 2023, respondí, mostrando copia del cheque de caja. Saqué toda mi documentación, todo organizado y etiquetado. Amber navegaba frenéticamente por su teléfono. Scott, ¿dónde están los papeles de la casa? ¿Qué papeles de la casa? La escritura, la hipoteca, algo. Scott lucía confundido. Pensé que tú lo manejabas. ¿Tú pensabas que yo lo manejaba? Tú firmaste todo, dije suavemente. Fue entonces cuando noté algo interesante. Amber nunca había leído realmente los documentos de la casa. Solo operaba por suposiciones. El oficial Martínez revisaba mi cheque de caja. $340.000 de la venta de la propiedad en 891 Oak Street, dijo. Esa era su casa durante 40 años. ¿Y usó ese dinero para comprar esta casa? Para ayudar a mi hijo a comprarla, aclaré, pero quería asegurarme de que mi inversión estuviera protegida. Saqué la escritura real. Aparezco como copropietario con derechos de supervivencia. Mi hijo es el principal, pero yo tengo interés legal en la propiedad. El rostro de Scott se puso pálido. Papá, nunca me lo dijiste. Nunca me preguntaste. Y, francamente, confié en que harías todo correctamente. Amber agarró la escritura de las manos de Martínez. Esto no tiene sentido. Vivimos aquí, pagamos la hipoteca, nosotros, se interrumpió a mitad de frase. ¿Qué pasa? Preguntó Scott. La hipoteca, dije. Está a nombre de Bruno Taylor. Prestatario principal, Bruno Taylor. Prestatario secundario, Scott Taylor. La habitación quedó en silencio absoluto. Es imposible, dijo Scott. Firmé todos los papeles. Sí, firmaste como coprestatario, dije con calma. Tu crédito no era suficiente para calificar por el monto total. El banco requería mis ingresos y activos como calificación principal, pero pensé que tú creías que solo estaba ayudando con el pago inicial. Estaba protegiendo mi inversión. El oficial Martínez tomaba notas. Entonces, legalmente, señor Taylor, usted es el propietario y prestatario principal de esta propiedad, ¿correcto? Correcto. Y el préstamo comercial, saqué los documentos correspondientes, también me lista como garante principal. $85.000 con garantía sobre el patrimonio de la casa. ¿Cuándo firmó esos papeles? Preguntó Martínez. Ahí es donde se puso interesante. Miré a Amber. Tecleaba frenéticamente en su teléfono. Amber, ¿a quién estás escribiendo? A mi abogado. ¿Tu abogado? ¿Cuándo contrataste un abogado? Contraté asesoría legal cuando empezaste a amenazar con el negocio. ¿Qué clase de amenazas? Nunca hice amenazas. Solo hice preguntas sobre un préstamo que no recordaba haber firmado. Saqué mi documento final. Esta mañana me reuní con Janet Williams en Mesa Valley Community Bank.
Ella es la oficial de préstamos que tramitó el préstamo empresarial de Amber, y Janet encontró irregularidades. Abrí una página marcada con notas adhesivas amarillas. Primero, la fecha de la firma. El préstamo empresarial indica que firmé el 3 de junio de 2023, Día del Padre. Pero según registros del banco, nunca estuve presente ese día. Amber dejó de escribir. Segundo, la notarización. La notaria que presenció mi firma tenía su licencia vencida en mayo de 2023. No podía legalmente notarizar nada en junio. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Scott. Que alguien falsificó mi firma en un préstamo de $85,000. La habitación estalló. Eso es ridículo, gritó Amber. Firmaste esos papeles. Te vi firmarlos. ¿Cuándo? ¿Dónde? Aquí mismo, en esta cocina. ¿Recuerdas los papeles de seguros? Recuerdo los de seguros. No recuerdo los del préstamo comercial. El oficial Martínez escribía rápidamente. Señora, ¿está diciendo que usted presenció al señor Taylor firmar los documentos del préstamo? Digo que firmó papeles, múltiples papeles. No puede recordar todo lo que firma, pero el banco dice que nunca estuvo presente para firmar el préstamo. Entonces el banco está equivocado. En ese momento, sonó mi teléfono. Janet Williams. Bruno, ¿es un buen momento? En realidad, estoy con un oficial de sheriff. ¿Puedo ponerlo en altavoz? Por favor. Activé el altavoz. Janet, estoy con el oficial Martínez, mi hijo Scott y mi nuera Amber. ¿Puede compartir lo que descubrió hoy? Claro. La voz de Janet Williams sonó firme. Soy Janet Williams, oficial senior de préstamos en Mesa Valley Community Bank. Hemos revisado el expediente del préstamo empresarial número 4078-96351122 y encontramos problemas significativos en la documentación. La firma del señor Taylor parece falsificada. La notarización es inválida y los documentos de verificación de ingresos presentan información falsa. Amber palideció completamente. Eso es imposible, dijo. Señora, continuó Janet, usted presentó estados de cuenta bancarios con depósitos mensuales de $8,000 de LifeGlow International. Pero al contactarlos directamente, muestran comisiones totales de $568. Además, encontramos discrepancias en la documentación de la garantía personal. La solicitud original no tenía cofirmante, pero los documentos finales incluyen al señor Taylor como garante principal con una firma retrodatada. El oficial Martínez tomaba notas detalladas. Señora Williams, en su opinión profesional, ¿qué sugiere esto? Fraude en el préstamo, potencialmente federal, ya que el monto excede los $50,000. Amber se levantó abruptamente. Necesito hacer una llamada, dijo. Señora, por favor, siéntese, intervino Martínez con firmeza. ¿Estoy arrestada? Aún no, pero le aconsejo encarecidamente que permanezca presente mientras resolvemos esto. Scott me miraba como nunca antes había visto a su esposa. Amber, ¿qué hiciste? No hice nada. Su padre está confundido. El banco está confundido. Todos están confundidos menos yo. El banco no está confundido, dije. La voz de Janet se escuchó nuevamente. Tenemos análisis de escritura, documentación de la línea de tiempo y llamadas grabadas durante la tramitación del préstamo. Cada conversación está registrada y archivada. Observé el rostro de Amber mientras procesaba la información. Janet, pregunté, ¿qué sucede ahora? El banco está congelando la cuenta comercial de inmediato, bloqueando cualquier transacción relacionada con la hipoteca, y presentaremos un reporte de actividad sospechosa a las autoridades federales. ¿Qué significa eso para la casa?, preguntó Scott. Señor Taylor, como prestatario y propietario principal, tiene plenos derechos legales sobre la propiedad. Sin embargo, debido al fraude, el banco podría exigir el pago completo del préstamo comercial, es decir, los $85,000 de inmediato. ¿Puede pagarlos?, preguntó Martínez.
No con activos líquidos, pero puede ejercer sus derechos como propietario para resolver la situación por otros medios. ¿Qué otros medios?, preguntó Scott. Miré a Amber. Seguía escribiendo frenéticamente. Janet, si quisiera remover a alguien de la propiedad para proteger mi inversión, ¿cuál sería el proceso legal? Procedimiento estándar de desalojo, aviso de 30 días para inquilino mes a mes. Dada la situación de fraude, tendría bases legales sólidas. El teléfono de Amber se le cayó de las manos. Desalojo, susurró Scott. Hijo, siempre serás bienvenido aquí. Esto es un asunto de fraude financiero, no familiar. Pero Amber, dije, Amber cometió fraude contra mí, contra el banco y contra las regulaciones federales. El oficial Martínez cerró su bloc de notas. Señora Williams, gracias por la información. Seguiremos con declaraciones formales mañana. Por supuesto, Bruno. Tendré los documentos listos antes del cierre de la oficina hoy. Colgué el teléfono. La habitación estaba en silencio, salvo por el llanto de Amber. Esto no iba a ser así, susurró. ¿Cómo iba a ser?, pregunté. Se suponía que fueras el anciano confundido. Yo debía ser la exitosa empresaria. Tú debías morir o irte. Y Scott y yo heredábamos todo. Scott se levantó lentamente. ¿Heredar todo? Amber, mi padre no está muerto, dije. Pero estaba viejo, triste, inútil y arruinaba todo. La máscara había caído por completo. La persona de las redes sociales, la confianza empresarial falsa, la dulzura manipuladora, todo desapareció. Solo quedaba una mujer de 30 años que apostó todo a un esquema piramidal y perdió. El oficial Martínez se levantó. Señor Taylor, ¿qué desea hacer ahora? Miré alrededor del comedor, el aparador de porcelana de Marta, la mesa donde solíamos cenar los domingos, la ventana donde ella miraba para ver mi regreso del trabajo. Quiero presentar una denuncia formal por fraude en el préstamo y la situación de la propiedad. Lo manejaré por los canales legales adecuados. Me volví hacia Scott. Hijo, te quiero, pero no permitiré que me falten al respeto en una casa que es mía por una mujer que me robó. Papá, tienes que elegir, dijo Scott. Puedes estar con tu esposa mientras enfrenta cargos federales por fraude, o puedes estar con tu familia. Amber lloraba ahora. Scott, no puedes dejar que haga esto con nosotros. ¿Con nosotros? Amber, falsificaste la firma de mi padre en un préstamo de $85,000. Estaba tratando de construir nuestro futuro robando a mi padre. El oficial Martínez guardó sus cosas. Presentaré el informe inicial esta noche, señor Taylor. Alguien de la división de fraude lo contactará mañana. Después de que se fue, los tres nos sentamos en el comedor bajo la luz de anillo de Amber. ¿Qué sucede ahora?, preguntó Scott. Saqué mi teléfono y llamé nuevamente a Janet Williams. Janet, soy Bruno. Quiero proceder con los papeles de desalojo. ¿Cuándo los necesitas? Miré mi reloj. 5:15 de la tarde. Mañana a las 8 de la mañana, respondió Janet. Tendré todo listo. Amber levantó la vista de sus manos. 52 horas. ¿Qué?, pregunté. Dijiste 52 horas al principio. Han pasado exactamente 52 horas desde que me echaron de esta casa. Sonreí por primera vez en meses. Marta siempre decía que se me daban bien los números. El 20 de agosto, estacioné mi Ford F-150 azul, matrícula Grams 1, en el 1247 de Maple Street. Esta vez no estaba solo. Janet Williams iba en el asiento del pasajero, maletín lleno de documentos legales. Detrás, el oficial Martínez en su patrulla, y detrás de él, una furgoneta blanca de Pinnacle Process, con una profesional entregando documentos oficiales del condado. 52 horas y 2 minutos después de haber sido humillado en mi propio jardín, regresaba como propietario legal con evidencia federal de fraude y con una notificación de desalojo. La puerta se abrió antes de llegar al porche. Scott salió,
con aspecto de no haber dormido en 2 días. Papá, necesitamos hablar. Podemos hablar después de entregar los papeles. Por favor, Amber, dije. No lo está manejando bien. A través de la ventana, vi cómo caminaba de un lado a otro en la sala, teléfono en mano, buscando desesperadamente una salida. Janet Williams dio un paso adelante con su maletín. Señor Taylor, ¿procedemos? Hagámoslo correctamente. El oficial Martínez se unió en el porche, detrás de él, la funcionaria de procesos legales. Scott, llama a Amber afuera. Papá, esto pasa, hagamos lo que hagamos, pero debe recibirlo con dignidad, dijo Scott. Scott desapareció adentro. Escuchamos voces elevadas, llanto, más voces. Finalmente, Amber apareció en la puerta. Su apariencia perfecta de Instagram desaparecida. Sin maquillaje, el cabello sin lavar, ropa de ayer. Bruno, por favor, podemos arreglar esto, dijo. Intentamos arreglarlo. Elegiste el fraude, contesté. La funcionaria dio un paso adelante. ¿Es usted Amber Nicole Taylor? Sí, dijo. Le entrego múltiples documentos legales. Le entregó un sobre grueso. Primero, un aviso de 30 días para desocupar la propiedad. Está siendo desalojada por causa. Las manos de Amber temblaban al recibir los papeles. Segundo, una citación para presentarse ante Mesa Valley Community Bank sobre documentación de préstamo fraudulenta. Otro sobre. Tercero, aviso de investigación federal por la Comisión Federal de Comercio por violaciones en marketing multinivel. Un tercer sobre. Finalmente, aviso de cargos criminales por fraude en préstamos, robo de identidad y falsificación. El cuarto sobre era el más pesado. Amber se dejó caer en los escalones del porche. Esto no está pasando, susurró. Janet Williams abrió su maletín. Señora Taylor, también debo informarle que desde las 8 de la mañana de esta mañana, todas las cuentas asociadas con su negocio han sido congeladas mientras se investiga. ¿Qué cuentas? Preguntó Scott. La cuenta corriente de Life Globe, la cuenta de ahorros personal y la cuenta conjunta con su esposo. ¿Nuestra cuenta conjunta? Preguntó Scott. Cualquier cuenta que haya recibido depósitos de actividades comerciales fraudulentas está sujeta a confiscación de activos. ¿Cuánto dinero hay? Preguntó Scott. Janet revisó sus papeles. La cuenta comercial tenía $347, la de ahorros $1.200 y la conjunta $8.900. ¿Dólar 8.900? Dijo Scott, levantándose. Amber, ¿de dónde salió ese dinero? Amber lloraba demasiado para responder. Saqué mi propia documentación. Parte del dinero venía del préstamo comercial. $12.000 fueron retirados en efectivo el 15 de julio. $12000 en efectivo, ¿para qué? Preguntó Scott. Para compras de inventario, según el comprobante de retiro. Pero no he visto $12.000 en nuevo inventario. El oficial Martínez tomaba nota. Señora Taylor, ¿puede explicar este retiro en efectivo? Amber levantó la vista, con el rímel corrido. Necesitaba pagarle a Marcus. ¿Quién es Marcus? Preguntó Scott. Mi socio comercial de antes. ¿Tu socio o tu exnovio? Preguntó Scott. Silencio. Ambos, respondió Amber. Scott se dejó caer sobre la baranda del porche. Usaste dinero de préstamos fraudulentos para pagar a tu exnovio. No fue así, dijo Amber. Entonces, ¿cómo fue? Me prestó dinero para empezar Lifeglo. Tenía que pagarle o le contaría todo a su esposa. Finalmente, todo encajó. Amber no solo cometió fraude en el préstamo, estaba manejando múltiples esquemas financieros simultáneamente. Janet Williams seguía leyendo sus documentos. Señora Taylor, el banco también descubrió cargos no autorizados en la línea de crédito comercial. ¿Qué cargos? $2.100 a Apple por iPhones, $1.400 a Ring Technologies por equipo de iluminación, $890 a Nordstrom para vestimenta de negocio.
Todos gastos legítimos para un negocio que ganó $568 en total. El oficial Martínez cerró su libreta. Señora Taylor, debe comprender la gravedad de su situación. Está enfrentando cargos federales potenciales, prisión y confiscación de bienes. Me acerqué y me senté junto a Amber en los escalones. Amber, escucha con atención, dije. Faltaste al respeto a la memoria de mi esposa, intentaste robar mi casa, cometiste fraude usando mi nombre, me humillaste frente a mis vecinos. Amber levantó la vista, con un hilo de esperanza en los ojos. Bruno, lo siento, pero no intento destruir tu vida. Solo trato de proteger lo que queda de la mía. Señalé los documentos legales esparcidos a sus pies. Tienes 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Tienes opciones de representación legal para los cargos federales y la oportunidad de corregir esto cooperando con la investigación. ¿Qué quiere decir?, preguntó Amber, sollozando. Ayudar al FBI a localizar a otras víctimas. Ayudar a la FTC a cerrar el esquema piramidal de LifeGlow. Ayudar a recuperar el dinero para las personas que reclutaste. Scott miraba a su esposa como nunca antes la había visto. Amber, ¿a cuántas personas reclutaste? No lo sé, tal vez 30. 30 personas perdieron dinero por tu culpa. No se suponía que perdieran dinero. Se suponía que se iban a enriquecer. Con un producto que cuesta $89 y se vende por $89, ¿de dónde iba a salir la ganancia? Amber no tuvo respuesta. Janet Williams guardó su maletín. Señor Taylor, el banco se pondrá en contacto con usted para reestructurar la hipoteca. Con el préstamo comercial en incumplimiento, necesitaremos modificar los términos de pago. Entiendo. El oficial Martínez se dirigió de regreso a su patrulla. El detective asignado al caso de fraude llamará esta tarde. Mientras los vehículos oficiales se alejaban, los tres nos sentamos en el porche en silencio. Finalmente, Scott habló. Papá, lo siento. Debí haberte protegido. Hijo, estabas tratando de salvar tu matrimonio. Lo entiendo, dejando que mi esposa robara a mi padre. No sabías que estaba robando. Debí haberlo sabido. Nos sentamos unos minutos más, observando a la señora Patterson regar sus flores al otro lado de la calle. La vida suburbana normal continuaba mientras nuestra familia lidiaba con el desastre. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Scott. Ahora descubrimos cómo reconstruir lo que podamos, respondí. 3 semanas después, el alcance completo del imperio de Amber quedó al descubierto. La investigación de fraude del FBI reveló que había reclutado a 34 personas en su red de LifeGlow. Pérdidas totales, $87.400. Pérdida promedio por víctima, $2.570. Pero LifeGlow era solo el comienzo. La detective Sarah Morrison me llamó el 12 de septiembre con noticias que empeoraban cada vez más. Señor Taylor, hemos descubierto que su nuera estaba involucrada en múltiples esquemas simultáneamente. ¿Qué tipo de esquemas? Un negocio de reparación de crédito sin licencia. Cobró $500 por adelantado a las personas y no hizo nada. ¿Cuántas víctimas? 14. Pérdidas totales, unos $7.000. ¿Algo más? Un negocio de coaching en línea. Cursos de transformación de vida a $1.200 cada uno. Prometía ingresos garantizados, felicidad garantizada, éxito garantizado. ¿Resultados reales? No hemos encontrado clientes satisfechos. Los números eran escalofriantes. Amber había estafado aproximadamente $110.000 a personas trabajadoras comunes mientras vivía en una casa que yo había comprado y comía gracias a mi dinero. Pero las consecuencias fueron rápidas y contundentes. El 15 de septiembre, la Comisión Federal de Comercio cerró toda la operación de LifeGlow. 847 distribuidores en todo el país perdieron sus inversiones en inventario. Los principales ganadores de la empresa, aquellos que habían volado para la presentación de oportunidades de Amber, enfrentaban cargos federales. Travis,
El joven de 28 años que supuestamente ganaba 7 cifras, vivía en el sótano de su madre y conducía un BMW arrendado que no podía pagar. El FBI incautó el auto junto con $34.000 en efectivo que había escondido en un trastero. La presencia de Amber en redes sociales colapsó de la noche a la mañana. Instagram suspendió su cuenta por prácticas comerciales fraudulentas. Sus 2.847 seguidores descubrieron que sus publicaciones de éxito eran falsas, con utilería alquilada y dinero prestado. Todo el contenido de estilo de vida se convirtió en evidencia en un caso federal de fraude. Pero la consecuencia más devastadora fue social. La señora Patterson vino el 18 de septiembre con una cazuela y noticias incómodas. Bruno, odio dar malas noticias, pero la gente está hablando. ¿Qué dicen? Algunos vecinos perdieron dinero en los esquemas de Amber. Los Henderson invirtieron $2.400 en su negocio de reparación de crédito. Los Johnson pagaron $1.200 por su curso de coaching. Personas que vivían cerca, que habían traído comidas tras la muerte de Marta. No tenía idea, dije. Sabemos que no lo sabías, Bruno. Pero Scott, algunos se preguntan cuánto sabía. Esa fue la pregunta que me quitó el sueño. ¿Cuánto había sabido mi hijo? Mi respuesta llegó el 22 de septiembre. Scott llegó a nuestra casa con una caja de banquero llena de papeles. Papá, encontré esto en el sótano, escondido detrás del inventario de Amber. Dentro, estados de cuenta con depósitos en efectivo por un total de $23,000 en 6 meses, dinero que nunca apareció en declaraciones fiscales ni registros comerciales. Scott, ¿de dónde viene este dinero? Creo que estaba desviando efectivo de sus víctimas, depositando los pagos en cuentas secretas. ¿Sabías de estas cuentas? Lo juro, no. Pero hay más. Sacó un cuaderno, escrito a mano por Amber, con cálculos y listas de víctimas. Planeaba irse, tomar el dinero y desaparecer. Investigaciones de vuelos a Costa Rica, investigación de países sin tratados de extradición. Mi nuera no solo estaba estafando, planeaba abandonar a mi hijo y huir del país con dinero robado. Scott, lo siento. ¿Por qué? Por tener razón sobre ella. Se sentó en la antigua silla de Marta, la que rescaté del césped. Papá, debo preguntarte algo. Lo que quieras. Cuando llamaste a Janet Williams por primera vez, cuando empezaste a investigar el préstamo, ¿ya sabías lo que ibas a encontrar? Pensé un momento largo antes de responder. Hijo, no conocía todos los detalles. Pero sabía que algo estaba mal. ¿Cómo? 30 años en el servicio postal enseñan a detectar fraudes. Inconsistencias, historias que no cuadran, desesperación disfrazada de confianza. Podrías habérmelo dicho. ¿Me habrías escuchado? Sonrió tristemente. Probablemente no. Tenía que dejar que lo descubrieras tú mismo. Dejar que las pruebas hablaran. Y si la hubiera elegido a ella sobre ti, habría perdido a mi hijo. Pero habría mantenido mi dignidad. El 28 de septiembre, Amber fue formalmente acusada de 14 cargos federales. El juicio se programó para febrero de 2024. Su abogado estimó entre 8 y 12 años de prisión si era declarada culpable en todos los cargos. Scott solicitó el divorcio el 3 de octubre. La casa en 1247 Maple Street volvió a ser pacífica. Podía hacer el asado de Marta sin ser reprendido, mostrar su foto sin acusaciones de energía negativa. Cada mañana caminaba al buzón y saludaba a la señora Patterson, que siempre respondía desde su jardín. Algunos vecinos aún evitaban el contacto visual, pero la mayoría comprendía la diferencia entre víctima y perpetradora. La justicia, resultó, era un río lento, pero finalmente llega al mar. El 15 de diciembre, 4 meses después del aviso de desalojo, estaba en la cocina haciendo galletas navideñas con la receta de Marta cuando Scott tocó la puerta. «Papá, ¿podemos hablar?» Se veía mejor, más sano. El estrés de vivir con una criminal había desaparecido de sus hombros. «Entra, hijo. ¿Quieres un café?» En realidad,
quiero preguntarte algo. Nos sentamos en la mesa del comedor. Sin luz de aro, sin cámaras, solo padre e hijo. Papá, quiero mudarme de nuevo. Esperaba esta conversación. Scott, esta es tu casa. Siempre lo ha sido, pero esta vez necesitamos hacerlo bien. ¿Qué quieres decir? Sacó una carpeta con documentos legales preparados correctamente. Contrato de alquiler, renta justa de mercado, responsabilidades definidas, límites claros. Revisé los papeles. Profesionales, completos, respetuosos. Scott, no necesitas pagarme renta. Sí, debo. Necesito contribuir. Ganar mi lugar aquí en lugar de asumir que lo merezco. Ese era el hijo que había criado. El que había estado enterrado bajo años de manipulación y privilegio. ¿Y tu divorcio? Finalizado la semana pasada. Amber no recibe nada. Yo no recibo nada. Comenzamos de nuevo, por separado. ¿Algún arrepentimiento? Solo que la dejé lastimarte. Extendí la mano y tomé la suya. Hijo, el matrimonio a veces te hace hacer cosas estúpidas. Lo sé. Estuve casado 40 años. Se rió. Primera vez que lo escuchaba reír en más de un año. ¿Tú y mamá discutían por dinero? Cada mes durante los primeros 5 años. Ella quería ahorrar todo. Yo quería gastar todo. Nos tomó un tiempo encontrar equilibrio. ¿Cómo lo lograron? Nos dimos cuenta de que luchábamos por lo mismo, seguridad. Solo que con ideas diferentes de cómo conseguirla. Scott firmó el contrato de alquiler. 6 meses renovables, renta de $800, servicios compartidos, respeto por el espacio y los límites de cada uno. Papá, hay una cosa más. ¿Qué cosa? Quiero ayudarte a organizar las recetas de mamá. Quizá podamos aprender a cocinar algunos de sus platillos juntos. Sentí lágrimas, pero no eran tristes. Marta lo habría amado. Y papá, gracias por no rendirte conmigo, hijo. Nunca me rendiría contigo, pero nunca más sacrificaré mi dignidad por nadie. Esa es una frontera que aprendí de la manera difícil. Lo entiendo. Esa noche, preparamos el famoso asado de Marta juntos. Scott se encargó de las verduras, yo de la carne, tal como hacíamos antes. Algunas fronteras nos protegen del daño. Otras nos protegen para poder amar sin perdernos a nosotros mismos. Ambas importan. Deja un comentario y dime, ¿alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz o mantener tu dignidad?